Pues ya está grabando, a mí me parece que ya está grabando. Sí, al mío no salía grabando. Ahí, ¿te sale grabando? Ah, sí, ahí ya de tener grabación, bueno. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González, reciente segundo año de oftalmología, y vamos a hablar un poco de la interpretación del OCT, su utilidad para el diagnóstico y seguimiento en glaucoma, y vamos a hablar pues al final un poco del angio-OCT, también unas cositas importantes. Ok, pues les voy a recordar un poco, pues, como la historia del OCT. Digamos que este se empezó a mencionar, pues, ampliamente en el 91. Comenzaron, pues, con el primer equipo que utilizaba una interferometría de coherencia óptica, que lo que hacía, pues, es que enviaba un rayo a los tejidos y lo que reflejaban los rayos, pues, era captado por un espejo oscilante, y basado como en ese tiempo, hacía un cálculo y podía hacer, pues, como una imagen que en ese entonces era una imagen de baja resolución. Digamos que esta tecnología era el time domain, podría ser 400 scans por segundo, que es esta primera imagen que vemos acá de colores. Ya luego, al principio de los 2000, ya sale otra nueva tecnología, que es el spectral domain, y ya pues del 2006 en adelante sale el SwepSource, que digamos que es la última tecnología hasta el momento que nos permite tener una mayor calidad de imagen, hasta 200.000 scans por segundo, que sería esta última imagen que vemos acá, a comparación pues de la del time domain. Vemos que ya se pueden distinguir muy bien las capas de la retina. Entonces, ¿para qué nos sirve el OCT? El OCT pues prácticamente nos va a servir para dos cosas. Una, para hacer diagnóstico en glaucoma, ¿cierto? Vamos a ver que se empezó a hablar que los hallazgos, y digamos que las lesiones en glaucoma, las lesiones anatómicas precedían a las lesiones funcionales. Eh, Eso es pues lo que se ha venido estudiando y se ha ido demostrando. Entonces nos va a servir para hacer un diagnóstico temprano de glaucoma y para seguir a nuestros pacientes y ver la progresión. Acá les traigo, pues, esto es un metaanálisis que me parece interesante, que estaba viendo el rendimiento diagnóstico de distintos parámetros que mide el OCT. eh, para hacer un diagnóstico de glaucoma, pues este coge diversos estudios y aproximadamente, si vemos la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, tiene más o menos una sensibilidad que ronda pues, el 80%, y la más específica es el grosor de capa de fibras nerviosas, ¿ok? Que tienen una especificidad más o menos del 90%. Entonces, digamos que para entender este tema, digamos que hay que entender que con el proceso del envejecimiento, nosotros vamos a perder normalmente grosor de capa de fibra nerviosa, ¿cierto? Eh, en una persona normal se pierden aproximadamente 0,52 micras por año, pero en una persona que tiene glaucoma va a perder hasta 3 veces más rápido capas de fibras nerviosas, hasta 1,5 micras por año. Y a su vez, pues también vamos a tener pérdida del área del anillo neuroretinal. Hay muchos tipos de OCT, ¿ok? Interpretarlos todos es diferente y cada equipo trae una base normativa diferente. Entonces, uno tiene que entender más que todo el concepto y ser muy hábil y también saber con qué OCT trabaja uno. Por ejemplo, tenemos el tritón, que es muy usado por los glaucomatólogos. Está en COM, lo utiliza también el doctor Alejandro Valencia, pues el doctor Aristizábal. Tenemos también el Spectralis, que es de Heidelberg. Tenemos también el OptoView, que por ejemplo Santa Lucía todo es OptoView. Y San Diego prácticamente tenemos el de Zeiss, el Cirrus, que el último pues sería el Cirrus 6000. Entonces, voy a enfocar un poco en el de Zeiss. Pero vamos a ver que tengo imágenes también de Tritón, de Spectralis, pero es como para entender mejor el concepto. Entonces, en esta primera imagen vamos a entender varias cosas, ¿ok? Primero, esta imagen esto es un cirrus, nos va a mostrar el ojo derecho acá, como podemos observar, y el ojo izquierdo. La primera imagen es un mapa de grosores. En este mapa de grosores, los colores rojos indican mayor grosor, los colores azules indican menor grosor.
La morfología normal, como se describe en la literatura de cómo entra en la capa de fibras nerviosas al nervio óptico, se le dice que tiene un doble cuerno, como podemos ver acá, son dos cuernos. Luego, debajo de este mapa de grosor, tenemos un mapa de desviaciones. Este mapa de desviaciones lo que hace es que compara los grosores de la capa de fibras nerviosas con una base normativa, y acá los colores rojos son malos, ¿cierto? Distinto al mapa de grosores, que los colores rojos indican grosor, que es bueno. Acá lo rojo es llamativo y es malo, ¿ok? También tenemos acá pues en la mitad una gráfica que nos va a decir de forma cuantitativa el promedio de capa de fibra nerviosa, la simetría de la capa de fibra nerviosa entre ambos ojos, el área del disco, la relación copa-disco, el volumen de la excavación como tal. Y esto nos lo va a representar pues en unas gráficas que vamos a ver más adelante. Estas gráficas, por ejemplo, acá tenemos el grosor de capas de fibras nerviosas, que nos lo va a presentar así en pues el ojo derecho en una línea continua, el ojo izquierdo en una línea punteada, y pues si toca amarillo, si toca rojo, pues vamos a ver que esto sería alterado. Este equipo, por ejemplo, nos lo muestra con el nasal en el medio, pero hay otros equipos, por ejemplo el Tritón, que nos lo muestra con el temporal en el medio. Y de hecho, pues digamos que es más ventajoso al momento de analizarlo la forma pues en que lo tiene el Tritón, ya vamos a ver más adelante. Y también nos muestra la capa de fibras nerviosas, cómo ingresa al nervio óptico. Lo normal es que se vea un pico o dos picos, y ese mismo grosor de capas de fibras nerviosas nos lo va a mostrar por cuadrante, ¿cierto? Y nos lo va a comparar con una base normativa y por zonas horarias. Es importante entender que cuando vamos a analizar esto, no solo, de hecho vamos a ver más adelante que no es solo ver estas gráficas, ¿cierto? Uno al principio pues ve estas gráficas y las zonas horarias y uno dice, bueno, está en verde, está normal, está rojo, está alterado. No es solo ver esto, es importante ver los valores, los números como tal, porque podemos tener unos defectos en las zonas horarias que en promedio puede ser más grueso en un lado y muy delgado en otro, y que nos dé un verde en los cuadrantes, por así decirlo. Entonces es muy importante ver los números, que no haya una gran asimetría entre ojo y ojo. Vamos a ver que asimetría mayor a 10 son alteradas. Entonces, estos son los valores de normalidad pues, que les traigo para que tengan en cuenta. Un área del anillo de entre 1,2 a 1,7, una copa disco sobre todo vertical menor a 0,6, una capa de fibras nerviosas en este equipo de 85 a 108, porque por ejemplo el Tritón maneja un 10% menos los valores, cuando uno ve el equipo de Tritón maneja unos valores más bajos que el Cirrus, y acá pues las capas de fibras nerviosas tanto superior como inferior. Importante también entender que el equipo, pues nosotros todos tenemos como definición de micropapilas, macropapilas, pero en la población latina esto se comporta diferente, ¿cierto? Nosotros los latinos, el área del disco se va a comportar de una forma más grande, de 1,9 a 2,5, mientras que esto sería como la normalidad en la población normal. Entonces, como les digo, la base normativa hay que tenerla en cuenta. Ya les voy a mostrar, porque en los latinos somos una población que se comporta diferente a la población caucásica. Y vamos a ver que no todos los equipos incluyen a la población hispana dentro de su base normativa. Aparte de la capa de células, aparte de la capa de fibras nerviosas, tenemos también el complejo de las células ganglionares. Por definición, el complejo son estas tres capas: capa de fibras nerviosas, células ganglionares y plexiforme interna, pero no todas van a incluir este complejo. El Cirrus, por ejemplo, solo va a medir lo que es capa de fibras nerviosas, perdón, va a medir lo que es capa de células ganglionares y plexiforme interna. No sé, no me dejó entrar, que entrara. Ok. Que Sara intenta entrar, pero no fui capaz. Ok. Bueno, esta es otra página importante del CIRRUS, que es el GPA o la página de progresión de glaucoma, ¿cierto?
que lo que nos permite es hacer una comparación de varios exámenes que hacemos al tiempo. A partir de 3 exámenes ya nos permite arrojar pues como esta página. Y vamos a ver acá pues en esta imagen es un mapa de grosores y cómo se comporta en el tiempo. Acá un mapa de desviaciones. En el mapa de desviaciones vamos a tener el primer examen y el último examen o con el que uno lo quiera comparar. Y vamos a ver todos los parámetros que ya hemos expresados en distintas formas, ¿ok? Que es importante entender lo amarillo, lo que él muestra como amarillo acá y como muestra amarillo acá en todas estas gráficas, como acá, el amarillo es lo que el equipo distingue que es un cambio significativo con el primer examen, ¿ok? Entonces, acá nos va a mostrar un cambio significativo en el mapa de desviaciones. En estas gráficas vamos a tener la capa de fibras nerviosas, tanto superior como inferior, como la relación copa-disco y la capa de fibras nerviosas promedio, todos comparados con el primer examen. El puntico amarillo siempre va a ser el equipo te dice, alarma, esto es un cambio significativo con el primer examen. Y los punticos rojos van a ser todos los cambios que le siguen a este punto amarillo. Es como para que uno lo visualice de una forma más sencilla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estas mismas gráficas, pues acá también podemos ver todos estos datos presentados de otra forma. Entonces uno dice acá, el promedio de capas nerviosas de todos estos exámenes iba pues rondando los 80. Amarillo, el equipo te dice, primer cambio que dice es grande, es un cambio grande, párele bolas. Y ya rojo lo que le sigue de ahí en adelante, ¿ok? Entre examen y examen que uno hace en un mismo paciente, se acepta que hay una variabilidad de 4 micras aproximadamente, pero para ya hablar como de progresión, se dice que ya por encima de 5 a 6 micras, ya uno dice, bueno, una progresión, digamos que en este cambio de capa de fibras nerviosas entre exámenes, ¿cierto? En total, por cuadrante una diferencia de 8 micras y por octavos una diferencia de 10 a 12 micras. Esto sería pues como para no decir que hubo progresión. ¿Listo? Ok, hay otra cosa importante y es que no todos los equipos, de hecho el Triton no lo tiene, el Cirrus 6000 ya creo que a partir del 4000 lo implementa, y es que cada vez van a tener referencias anatómicas para ellos ser más exactos en las mediciones del nervio y de las capas de fibras nerviosas. Entonces, el área del disco, digamos que para determinar bien y delimitar bien el nervio óptico, es lo que va a tomar como referencia la apertura de la membrana de Bruch, ¿cierto? Que es un término pues que se va a empezar a utilizar cada vez más frecuente, y la distancia de la apertura de la membrana de Bruch a la membrana limitante interna, esto se le va a denominar como el grosor mínimo del anillo. Estas medidas son medidas que se dicen que son mucho más exactas que hablar del área del disco y que hablar del área del anillo neuroretinal, ¿cierto? Y son medidas pues que por el momento, por ejemplo, ese grosor mínimo del anillo el equipo no reporta, pero son medidas que en un futuro van a ser mucho más precisas que las que reporta hoy en día, ¿cierto? Porque son referencias más fidedignas pues que otros equipos. Por ejemplo, el Tritón lo que hace es que toma el EPR y ya sabemos que en atrofia peripapilar, en creciente escleral, eso se puede alterar mucho. ¿Listo? Bueno, entonces uno dice, listo, muy sencillo interpretar el equipo así. Ya entendí todo, pues no. Para uno poder interpretar los CT de una forma adecuada, tiene que saber cuáles son los artefactos, ¿cierto? El momento que uno distinga los artefactos, pues ya va a dar digamos que un diagnóstico más certero. Vamos a hablar del efecto de piso, el Pro Effect, la enfermedad rojo, la enfermedad verde. Vamos a hablar de la calidad de la toma, de los errores de segmentación, de los picos y desplazamientos de la capa de fibras nerviosas, opacidades de medios, tracción vitromacular y drusas. Ok, ¿qué es el efecto piso? El OCT, digamos que él te va a medir el grosor de capa de fibras nerviosas hasta un punto que ya no es capaz de medir unos grosores muy delgados. ¿Cuál es ese punto? Que oscila entre 50 y 30 micras. Por debajo de este grosor, ya el OCT no nos va a servir para nosotros hacer un seguimiento a pacientes con glaucomas avanzados. Digamos que en orden cronológico, primero se pierde el grosor de capa de fibras nerviosas, luego el grosor de la capa de células ganglionares
y lo último que se nos va perdiendo es la ansiedad vascular peripapilar, que lo vamos a ver en el angio-CT. Entonces, ten en cuenta que por debajo de 50-30 no vamos a pedir OCT, pues no nos va a servir, le vamos a hacer seguimiento con unos campos visuales. La enfermedad de rojo, la enfermedad verde, pues básicamente es como por uno entender, porque cuando uno lee esto, falsos positivos se le dice enfermedad rojo y falsos negativos se le dice enfermedad verde. Eso es lo que dice pues la literatura. Las bases de datos utilizadas por los fabricantes no van a tener en cuenta muchas variaciones que nos pueden hacer interpretar mal esto, la enfermedad roja y la enfermedad verde. Por ejemplo, en quienes altos errores refractivos, miopes altos, no tienen bases de datos. Entonces, eso, la interpretación es puramente uno viendo el OCT diciendo, no, esto no es un glaucoma, tiene una distribución de la capa de fibra nerviosa anormal, pero no es un glaucoma, ¿cierto? En la población pediátrica, por el momento no hay bases normativas. La doctora Mónica está en proceso de crear las bases normativas del OCT en población pediátrica y, por ejemplo, variaciones en la raza, ¿cierto? No es lo mismo la población africana que la población caucásica. En la calidad de la imagen, cada equipo va a tener un parámetro que nos va a decir que la imagen es confiable y estuvo bien tomada. Por ejemplo, el CIRRUS habla del SSI, que es la intensidad de señal, mayor a 6, pero hay otros equipos como lo sería el Spectralis, que habla de un Quality Score de mayor a 20, y en quienes podemos tener una intensidad de señal baja, que eso es importante para uno tenerlo en cuenta. Ojo seco, opacidades en los medios refractivos, pacientes con trastornos de la fijación, y esto que dicen que de pronto uno no lo puede, pues creo que uno no lo tiene en cuenta, pero por ejemplo el mismo lente del OCT en clínicas muy grandes se utiliza tanto que se ensucia, ¿cierto? Y eso hay que limpiarlo, eso tiene que estar bien limpio para que no nos dé una señal reducida. Bueno, ya entrando más propiamente en los artefactos, un artefacto que podemos tener es el artefacto de movimiento, ¿cierto? Y eso ocurre pues que los pacientes mueven los ojos. ¿Y cómo lo vamos a distinguir? Por ejemplo, acá ven el mapa de desviaciones y si seguimos los vasos vemos que se cortan, ¿listo? Acá los vasos se cortan. Esto es un artefacto de movimiento y esto nos va a alterar la interpretación del OCT. Primer artefacto para tener en cuenta. También los errores de segmentación, ¿cierto? El OCT, para él decir, bueno, cuál es el grosor de capas de fibras nerviosas, él tiene que limitarla muy bien. Pero hay momentos en los que no los va a poder hacer de forma adecuada. Por ejemplo, en la atrofia peripapilar, no les había dicho, el OCT normalmente coge nervio óptico, ¿cierto? Y coge un diámetro, pues un anillo como de 3.4 milímetros y alrededor de ese anillo él va a tomar el grosor de capas nerviosas peripapilar. Si uno tiene una atrofia peripapilar que se extiende a este sitio, pues va a haber un error, ¿cierto? Va a haber un error en la medición, ¿cierto? Además, si hay una melinización de capas nerviosas, va a haber otro error. Por ejemplo, en un caso de una melinización de capas de fibras nerviosas, no es interpretable este grosor peripapilar, pero sí es interpretable otras cosas. Por ejemplo, lo que vemos en el disco óptico o lo que vemos en la capa de células ganglionares, ¿cierto? Entonces uno se basaría como en otros hallazgos aparte de la capa de fibras nerviosas peripapilar para interpretar. En las miopías altas, estos miopes tienen los discos inclinados, la distribución de los vasos y de las capas de fibras nerviosas es diferente, muchas veces se distribuye más hacia temporal, entonces no es que tenga un defecto nasal, sino que está muy grueso temporal y está disminuido hacia nasal, entonces va a haber como un falso adelgazamiento nasal de forma bilateral, ¿cierto? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta que en la población miope esta distribución es diferente y no estamos hablando pues que tenga un glaucoma, ¿cierto? Acá, por ejemplo, les traigo todas estas imágenes son del Spectralis. Les muestro cómo el equipo debe segmentar la capa nerviosas y esto sería un error de segmentación como tal, pues si acá se corrige y ya pues no tenemos el problema, ¿ok? Acá les muestro, no, uno, pues no sé bien cómo se maneja el Spectralis, pero el que lo distingue, sí debe o repetir la toma del examinador, sí.
Sí, porque el equipo te muestra eso y uno al interpretarlo, el equipo lo hace automático, hace la toma y uno lo interpreta y se ve, pero mira, o sea, yo no puedo decir que acá hay un defecto, pues está un error de segmentación. Entonces la idea es que el técnico, el que lo está haciendo, pues o repite la toma o si el equipo se deja, digamos que modificar, que hay equipos que sí se dejan, para que sea fidedigna la toma. Por ejemplo, lo que le está diciendo, este anillo que toma el grosor de capas frías nerviosas peripapilares, es un anillo de 3,4 milímetros en el cirrus. Miren acá cómo la atrofia peripapilar logra tocar este borde, que se correlacionaría pues con este adelgazamiento superonasal. Pero no, el paciente no tiene glaucoma, simplemente es esta atrofia, ¿cierto? Entonces son cosas que uno debe de ir pensando al momento de interpretar. Hay otra cosa que vamos a ver de los picos de la capa de fibras nerviosas partidos. Esto no es o sea, en realidad no es un artefacto, simplemente es una variación anatómica. Uno ve esta gráfica de capa de fibras nerviosas y pues la idea es que la línea del ojo derecho al ojo izquierdo pues no disminuya a una sección roja, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en las personas normales, eso simplemente una variación anatómica, como les dije, la capa de fibras nerviosas, hay veces ingresa muy marcado ese doble cuerno, ¿cierto? Entonces, él hace dos picos bien marcados, por ejemplo, al ingresar al nervio óptico. Y como esos dos picos son tan marcados, pues hace como un valle entre estos dos picos y logra, digamos que cruzar esa línea roja y decirnos, bueno, hay un adelgazamiento, pero en realidad no es una persona que esté enferma, ¿cierto? Simplemente es porque como ingresan estas capas nerviosas, genera esos dos picos grandes. Distinto a si uno tendría un pico chiquito y llega a la sección roja, pues uno dice, bueno, acá sí hay un adelgazamiento. Pero si tiene dos picos grandes y el valle, pues es algo normal, ¿cierto? Es una variación anatómica. Y también otra cosa para guiarnos, aparte de los dos picos que podemos ver, podemos tener un pico muy grande. Por ejemplo, miren acá, tenemos un pico muy grande y acá toca, acá uno diría hay un adelgazamiento superior de la capa de fibras nerviosas, pero en realidad no lo es. Simplemente el pico se desplaza de la base normativa. Ya vamos a ver que hay equipos como el Tritón que tienen unas referencias anatómicas para nosotros decir dónde están los picos de capa de fibra nerviosa. Los picos se suelen ubicar donde están los vasos, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, el Tritón, en otros ejemplos les va a mostrar que él nos dice, él no lo marca, y dice, acá están los vasos que deben de concordar con los picos. Si eso no concuerda, estamos ante un desplazamiento y entonces hay que tener en cuenta que si eso se desplaza, pues ya no sería interpretable pues como esta pizza o esta gráfica por zonas horarias, ¿cierto? Es otra cosa para tener en cuenta. En opacidad de medios podemos tener falsas adelgazamientos, sacamos un anillo de Weiss, pero también, por ejemplo, en catarata, hemorragias y alosis asteroide. En la tracción vitreomacular también nos van a generar un falso engrosamiento, entonces podemos tener un paciente que sufre de glaucoma, pero tenga una membrana epirretiniana, que no es infrecuente, que tenga una tracción vitreomacular y no genere un engrosamiento y diga, no, no tiene glaucoma. Si lo tiene, eso es una enfermedad verde, ¿cierto? Lo que se llama el Wien disease. Es un falso engrosamiento, pero en realidad sí lo tiene. Las drusas del nervio óptico, pues digamos que este OCT no es el examen ideal para yo ver las drusas, ¿cierto? Pero les va a dar como unos tips para uno sospechar unas drusas. Y el tip sería que vamos a ver un volumen, o sea, la lógica de esto es, tenemos un disco óptico que está lleno de las drusas que nos van a ocupar el espacio. Entonces, si nos ocupan espacio, la excavación o el volumen de la copa va a ser cero, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, esto es muy raro, tengo un volumen de la copa en cero, un área del disco normal. Normalmente las excavaciones son pequeñas en papilas pequeñas, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, tengo un área del disco normal, tengo un volumen en cero y vamos a ver el grosor de capa, perdón, el grosor del anillo neuroretinal y está supremamente engrosado. Eso sería como lo que lo hace prender una alarma. Bueno, de pronto acá son drusas, ¿cierto? Como que cero y el anillo neuroretinal supremamente engrosado. Eso no tiene, pues como que eso no tiene sentido en un disco normal. Eso sería como una forma indirecta de sospechar las drusas, pero pues, como les digo, hay otros exámenes más fidedignos, ecografía en drusas calcificadas,
autofluorescencia, que las drusas son autofluorescentes, o angiografía fluoresceínica, serían otros exámenes para las drusas, no un OCT nervio óptico, pero sería como sospecharlo. Y otras causas, pues pacientes con uveitis, acá pues EMA macular, pues un paciente con diabetes, macropapilas, la retinosquisis peripapilar, que es un hallazgo frecuente en los pacientes que tienen glaucoma. También nos puede llevar a una enfermedad verde, un green disease, cicatrices coloretinales, y las presiones intraoculares disminuidas luego de una cirugía filtrante genera un engrosamiento de la capa nerviosa temporal, que es otra cosa a tener en cuenta. Listo. Esto, por ejemplo, es una retinosquisis peripapilar en un paciente con glaucoma, y entonces nos daría un green disease. Sería una interpretación errónea del OCT. Y esto es lo que les quería mostrar, y es las bases normativas comparadas de los distintos equipos. ¿Cierto? Esto pues es lo que está hablando con mis profesores de glaucoma, que ellos me dicen que el Tritón sí tiene base normativa hispana. Pues yo no lo encontré, pero ellos dicen que sí, porque ellos son les gusta mucho el Tritón, y de verdad es muy intuitivo. El Tritón es un equipo muy chévere, además que nos da el HUD Report. Sí, ese es ese es Topcon, no marca Topcon. Es muy bueno porque nos da el reporte de HUD que ya vamos a ver, y es muy intuitivo, ¿cierto? O sea, me gusta mucho cómo despliega las gráficas, y tiene la gran ventaja es que toma una imagen del nervio óptico y la mácula en una sola imagen. El Cirrus lo que te hace es que toma una imagen del nervio óptico y una imagen de la mácula separadas, y las puede conjugar en otro mapa que les voy a mostrar, pero no las toma juntas. Listo. Pero bueno, miren acá, pues el 12% de la base de normativa del Cirrus es población hispana, que para mí es un punto a favor, ¿cierto? Porque todas las otras, bueno, el OptoView, pues ni el Spectral ni el Tritón las tiene. El doctor, pues, mis profes de glaucoma dicen que sí, entonces de pronto ahí, no, ellos dicen que, esto es 2023, ellos dijeron que sí estaba, pues ahí sí, pues no lo encontré, pero yo les creo. De pronto eso lo están actualizando, sí, esos son equipos que están actualizando constantemente, de pronto lo incluyeron, pero en este estudio, pues no. Y busqué pues lo más reciente que pudiera encontrar. Bueno, voy a hablar un poco del reporte de HUD, de su interpretación. Entonces, el reporte de HUD es una gran herramienta que nos da este doctor, y la idea del reporte de HUD es hacer una interpretación de los pacientes que tienen glaucoma, intentando obviar así los artefactos, ¿cierto? Y entonces él nos lo hace muy simple, él nos hace un algoritmo. Entonces, para poder interpretar el reporte de HUD, esto lo hace en el Tritón. Pues acá vemos, como les dije, a diferencia del Cirrus, él pone el temporal acá, mientras que el Cirrus acá está nasal. Acá podemos ver pues, como un B-face, pues, o en 2D el OCT, que esté bien segmentado, que es importante. Las líneas rojas corresponden a los vasos, y los picos deben de corresponder con esas líneas rojas, ¿cierto? Si no, serían unos picos desplazados. Y vamos a ver, nos va a mostrar una imagen que es de grosores, como ya hemos visto, rojo grueso, azul no grueso, pero el mapa de probabilidades, lo importante es que va a estar invertido, ¿cierto? Lo que nosotros acá vemos inferior, acá se ve superior. Y la idea de esto, él lo hace para ponerlo como si esto fuera unos campos visuales. Si ven los punticos negros, estos serían unos campos visuales, este sería el 10-2, este sería el 32, ¿cierto? La idea de esto es para uno compararlo con campos visuales. Entonces, el Cirrus ya le muestro en el pan, él hace el conjugo en el mapa, ya les va a mostrar. Entonces uno puede hacer el HUD, o sea, uno aprende el HUD y uno puede hacer su propio HUD en el Cirrus, que ya les va a mostrar cómo se ve. Pero la teoría del HUD son con estos mapas y el algoritmo, pero uno del Cirrus puede hacer algo parecido, que ya les va a mostrar cómo se hace. Y acá vamos a ver la capa de células ganglionares, lo mismo en los grosores, y de forma invertida el mapa de probabilidades. Entonces, por ejemplo, acá vemos un defecto en el capa de células ganglionares, pero que de forma invertida se va a ver en el mapa de probabilidades. Entonces, el algoritmo que nos propone el Dr. Hood es un algoritmo de 3 preguntas. La primera pregunta es, vamos a ver la capa de fibras nerviosas, ¿cierto? En la capa de fibras nerviosas vamos a ver lo siguiente. Hay un defecto arqueado que va a salir de la mitad temporal del nervio óptico,
¿cierto? Y este defecto arqueado, para yo poder responder que sí a esta pregunta, debe de salir del nervio óptico, ¿ok? Y debe de cruzar esta línea media. ¿Listo? Sí, o sea, debe sí o sí salir del nervio óptico y cruzar la línea media. Si no cruza la línea media, vamos a ver que pues en el algoritmo, pero si no cruza la línea media, lo más probable es que sea un artefacto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es un claro sí, puede ser un artefacto, ya el algoritmo pues nos va a permitir distinguir esto más adelante, pero la gran mayoría van a ser artefactos o no, paciente que simplemente responda no a esta pregunta. Entonces, si la respuesta sí a la primera pregunta, tenemos un defecto arqueado que sale en nervio óptico, vamos luego a ver el mapa de probabilidades de la capa de células ganglionares y vamos a ver si este defecto se correlaciona con el mapa de capa de fibras nerviosas. Miremos acá este y miremos acá este y pues efectivamente sí se correlacionan. Entonces si responde sí a estas dos primeras preguntas, estamos en un paciente que tiene glaucoma, punto, ¿cierto? Si en la primera pregunta la respuesta era no, o sea, no tiene un defecto que sale el nervio óptico arqueado y cruza la mitad, no tiene glaucoma. El 70 y el 90% de los pacientes que nosotros vamos a ver van a estar encasillados en una de estas dos vías, ¿cierto? Fácil, listo. Casi la gran mayoría los vamos a sacar rapidito. Pero, bueno, vamos a ver que hay un 10 y un 30% que nos vamos a sacar rapidito, que van a estar como dudosos y para eso pues hay otras preguntas en el algoritmo. Primero les vamos a mostrar por un ejemplo un claro glaucoma, paciente que tiene en el mapa de probabilidades de capa de fibras nerviosas, un defecto arqueado que sale en el borde temporal del nervio óptico, cruza la línea media, sí, y este defecto se asocia con un defecto, se correlaciona con el defecto de capa de células ganglionares, sí, listo, glaucoma. Ya les va a mostrar los otros mapas topográficos, pero sí, es glaucoma. Si uno ve pues los otros mapas, uno dice, sí, en Face se asocia como a este void acá, en el mapa de grosores, miren cómo se asocia este defecto, que acá es superior. Pero, pues, digamos que esto uno también lo ve, pero si cumple estas dos preguntas, sí, paciente con glaucoma. Fácil. Eso es lo que les estaba contando. El Panomap del Cirrus no toma esta imagen grande que sí toma el tritón, la toma segmentada y las unifica. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos en el mapa de desviaciones un defecto de capa de fibras nerviosas que sale del nervio óptico, ¿cierto? Acá sale inferotemporal, que en teoría uno dice, pero venga, esto está muy raro, vea cómo se ve esto acá. Esto no debería seguir por acá así con el de células ganglionares. Pues esto se ve así, es porque son dos imágenes separadas, unificadas, listo. Pero en teoría, eso es un defecto arqueado que concuerda con este defecto de capa de células ganglionares. Esto sería un paciente con glaucoma en un cirrus, ¿cierto? Es como otra forma de verlo en este equipo. Bueno, entonces este 10 al 30% de los pacientes que vamos a tener acá van a ser indeterminados, ¿listo? Y vamos a ver qué qué otras preguntas nos vamos a hacer para este algoritmo. Entonces, si en la primera pregunta tenemos un paciente con un defecto de capa de fibras nerviosas, pero no cruza la línea media, podemos estar ante una persona que tenga un artefacto, que es muy frecuente, una persona que tenga un glaucoma temprano, ¿cierto? O si en la primera pregunta era que si hay un defecto, pero no se correlaciona con la capacidad de los ganglionares, también podemos estar entre un artefacto o un glaucoma temprano. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos, que son los casos dudosos? Nosotros debemos de ver si hay correlación, tanto en lugar, ¿cierto?, con los otros mapas topográficos y tanto en el arqueado. ¿Qué quiero decir? Acá les voy a mostrar con ejemplos. Primera pregunta, ¿paciente tiene efecto de capa de fibras nerviosas que sale en nervio óptico? Sí, no cruza la línea media. Pues digamos que puede ser artefacto, pero también puede ser un glaucoma temprano. Y la forma de yo distinguir esto entre un artefacto y un glaucoma temprano es viendo todos los otros mapas. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Vamos a ver que pues acá tenemos un defecto inferotemporal, que acá, por ejemplo, en el mapa de grosores se ve una pequeña cuña,
Y esto se correlaciona con este defecto superior. Miren que sí, ¿verdad? Miren que sí, o sea, todos los otros mapas topográficos nos está indicando que este efecto superior, así no cruce la línea media, pues se correlaciona con este y además se correlaciona con el de la capa de células ganglionares y acá unificamos pues las dos imágenes, las traspolamos acá. Entonces, digamos que si estamos ante un paciente que tiene un glaucoma temprano, así esté arqueado en el primer análisis que hayamos hecho, no cruzará la línea media, ¿cierto? Miren que se correlaciona. Pero también tenemos el otro caso, que es un arqueado que no cruza la línea media. Entonces vamos a ver los otros mapas. Entonces no se correlaciona con el mapa de desviaciones de capas celulares ganglionares, no se correlaciona con el mapa de grosores de capas de fibras nerviosas. Entonces esto es un artefacto. ¿Listo? Y ya en la segunda pregunta, digamos que es más infrecuente, paciente que sí tiene este defecto, o sea, es muy infrecuente que uno, o sea, es demasiado infrecuente uno tener un artefacto de un defecto arqueado que cruce la línea media, ¿cierto? Eso es muy infrecuente. Casi siempre los pacientes van a estar enfermos. Es como lo grande para memorizarse, ¿cierto? Acá les muestro pues entonces un paciente con un glaucoma temprano. Vamos a ver que en la primera pregunta sí tenía el defecto, sí cruzaba la línea media, pero que no se relaciona con la capa de células ganglionares en la segunda pregunta. Entonces vemos todos los otros mapas topográficos, vemos acá pues como el defecto en cuña, vemos acá en el mapa de grosores también el defecto en la capa de células ganglionares. Entonces esto sería un paciente con un glaucoma temprano, ¿cierto? Lo que les digo, un paciente que tenga este defecto arqueado, que cruza la línea media, es muy raro que sea una persona sana, ¿cierto? Casi siempre, pues sí, uno le puede meter las 20 preguntas al algoritmo, pero grande, si uno está interpretando eso, probablemente sí tenga glaucoma, ¿cierto? Y se correlacione con la capacidad de ganglionares, el defecto arqueado, va a tener glaucoma. Entonces, pues en este caso, lo que propone el doctor Hood es más que todo apoyarnos en otros exámenes como los campos visuales, como pues en este paciente, que no nos queda la duda si es un defecto arqueado o no, no se correlaciona con la capa de células ganglionares, nos queda difícil, pero esto pues en realidad es un paciente sano, campos visuales normales. Ese es el resumen, resumen corto ejecutivo del algoritmo de reporte de Hood. Las preguntas, recordar pues que el 70-90% de los pacientes nos van a salir fácil, si tiene glaucoma o no tiene glaucoma, y a los otros pacientes simplemente es interpretar los otros mapas topográficos, mapa de grosores. Bueno, les voy a hablar un poco del angio-CT en glaucoma, la utilidad de este. Para entender un poco el angio-CT hay que recordar las dos teorías de la fisiopatología de glaucoma. Hay una teoría mecánica, ¿cierto? Esta está muy explicada por la lámina cribosa, la debilidad de la lámina cribosa. Digamos que va a haber como una compresión de estas capas, de la capa de fibras nerviosas, y esto va a generar como un daño axoplásmico como de forma retrógrada, ¿cierto? Porque es simplemente una compresión por un defecto estructural. Pero no solo hay una teoría mecánica, sino que una teoría vascular, y esta es la que explica el glaucoma de tensión normal, hipertensos, diabéticos, SAOS, todo esto. Y vamos a ver que en el angio-CT se puede evidenciar cómo funciona este mecanismo y nos va a mostrar cosas que le van a servir pues como a nosotros para interpretarlo. Rápido, anatomía, pues recordar que la cabeza del nervio óptico, pues bueno, el nervio óptico se va a irrigar en su porción posterior por las arterias piales, ya llegando a su cabeza. Las ciliares posteriores cortas van a ser el anillo de Sinjal, y ese anillo de Sinjal pues nos van a irrigar la cabeza como tal. Recordar pues que de acá sale la arteria central de la retina, que esta pues ya sale a superficie ya dentro del globo ocular. Los principios básicos del funcionamiento del angio-CT es lo mismo que el OCT. Él funciona haciendo muchas tomas. Todas estas tomas serían como los A-scans, y hay una luz incidente, hay una luz que se refleja, él hace el cálculo de la luz que se refleja y hace como unas pigas, como si fuera la ecografía igual,
Si él junta todas estas espigas, hace el B-scan, que es una imagen 2D, y si uno de esa imagen 2D las junta todas, hace el EnPhase, o también pues puede hacer una reconstrucción 3D, ¿ok? Lo importante del angio-CT es que utiliza los eritrocitos como un medio de contraste natural. Entonces, el movimiento, pues sí, o sea, él va a poder delimitar los vasos, precisamente es por la imagen o lo que se refleja de esa imagen transmitida al equipo. ¿Qué parámetros van a ser útiles en el glaucoma? Vamos a tener unos parámetros de nervio óptico y unos parámetros de la mácula. En cuanto a los parámetros del nervio óptico, como les digo, vamos a tener sobre todo los capilares radiales peripapilares y los vasos coroideos peripapilares, los que se han estudiado en glaucoma. Y en mácula se pueden tomar distintas áreas de 3x3 o 6x6 milímetros, pero la que más se ha estudiado y la que es más sensible al daño glaucomatoso es pérdida en el plexo superficial. También tenemos plexo profundo, pero no es tan bueno como el plexo superficial. Estos son los capilares radiales peripapilares, son los vasos que se ubican en la capa de fibras nerviosas, ¿cierto? Miren cómo se ve pues la distribución, que son muchos más rayados, distintos a estos, que son los vasos coroideos peripapilares, son unos vasos mucho más profundos, que no lo va a medir, pues todos los equipos lo miden en distintas profundidades, el OptoView mide unas y el Cirrus pues lo mide 64 micras debajo del EPR hasta 115 micras, ¿cierto? Eso varía entre los equipos, pero entender pues que él va a ver distintas cosas. Y el plexo superficial, que es el que más nos va a importar, acá pues les muestro, el plexo superficial está en capa de fibras nerviosas, se habla de un plexo intermedio, un plexo profundo, mnemotecnia, el intermedio y el profundo abrazan la nuclear interna, ¿cierto? Pero el superficial es el que más nos importa. Bueno, que esto también pues lo miden todos los equipos. Esto es una imagen del plexo superficial macular en un área de 3x3, en un área de 6x6 milímetros. Y esto pues se han medido muchas cosas en muchas patologías, que la zona foveal vascular, que la acircular, y pues qué tan acircular es, ¿cierto? Y muchos parámetros han venido estudiando. Pero acá hay dos parámetros grandes que nos van a importar. El más grande, el más importante de todos es la densidad de los vasos, el porcentaje del área ocupada en los vasos del área medida, ¿cierto? Ese es el más importante de todos. Pero también encontré que han estudiado un parámetro que es el índice de flujo, que el equipo intenta hacer una medición de la velocidad de flujo, pero me explican mis profesores de glaucoma que eso es imposible, o sea, que eso es muy debatido, que en los congresos, que los fabricantes del equipo dicen que ellos pueden medir el flujo, pero que la tecnología del angio-CT no, o sea, que eso es falso, que eso es una afirmación falsa, que ellos no tienen, su equipo no tienen la capacidad de medir el flujo de los vasos sanguíneos porque ya estaban sacando, pues o estaban estudiando este índice de flujo y cómo se asociaba con el glaucoma. Pero como la conclusión en el momento y sí, en los congresos últimos que han dicho es no, ese equipo no lo puede medir. Ok. En las arterias tan pequeñitas como la arteria oftalmica, pero ya están los estén y ya los están poniendo para degeneración macular también. Ah, súper. Porque es neovascularización coroidea. Ok. Lo último. Ah, bueno. Súper. Súper, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, sí. Entonces, bueno. Bueno, el parámetro de la densidad de los vasos, pues digamos que va a ser como el más importante. Acá les traigo, por ejemplo, un ejemplo, una imagen de un paciente normal y vemos cómo disminuye la densidad vascular en un paciente con glaucoma
de ángulo abierto. Ok. Y hay otro término que es importante mencionar, y esta es una pérdida de la microvasculatura o sale en los textos como microvasculature dropout. Esto es importante porque también nos habla pronóstico y de la agresividad del glaucoma, ¿cierto? Esto que vemos acá, ven este defecto acá focal, este defecto focal de la densidad vascular se le llama microvasculature dropout, ¿cierto? Bueno, y otra cosa importante en cuanto al angio-CT, la reproducibilidad del angio-CT, pues en realidad no es tan buena, los CTA no es tan bueno como los CT. Han estudiado pues el coeficiente de variación entre examen y examen. Si nosotros vemos la capa nerviosa y células ganglionares en un OCT normal, entre examen y examen, puede tener una variación del 1.5%. Pero en un angio-CT la variabilidad es mucho más grande, hasta un 4%, ¿cierto? Entonces, más hasta el momento, conclusión grande, el OCT de pronto es más reproducible, ¿cierto? Bueno, ¿y qué asociación hay entre el OCTA y su asociación pues, con campos visuales y OCT? Se ha visto que tiene una muy buena asociación, pero ¿en quiénes es más útil el OCTA? En los pacientes que tienen una alta miopía o un glaucoma avanzado, ¿cierto? En estos pacientes que la interpretación del OCT llegue a un efecto piso, o sea, una interpretación errónea, pues de pronto el angio nos va a servir más, ¿cierto? Acá les traigo, por ejemplo, un estudio de Ophthalmology que habla de los efectos piso del OCT, de los parámetros del OCT y los efectos piso del angio-CT. Como podemos ver, el grosor de capas de fibras nerviosas llega a un efecto piso rondando los 50 micras. Eso claro que depende del equipo. Hay otros que llegan a 30 micras. Capa de células ganglionares 30 micras. Pero lo que son la densidad vascular, por ejemplo, peripapilar, tiene un efecto piso muy bajo y de hecho la densidad capilar perifoveal nunca llegó a un efecto piso. Entonces, esta sería como la utilidad en casos de que el OCT no nos dé. Bueno, y en cuanto a la utilidad diagnóstica de glaucoma, para hablar pues de un examen que va a hacer diagnóstico de algo, hay que hablar de las curvas ROC. Las curvas ROC son estas curvas que se utilizan para comparar la eficiencia o qué tan bueno es un examen para diagnosticar versus otro examen. Y esto se hace midiendo el área que está debajo de la curva. Un examen ideal, un mundo ideal sería este punto oscuro, que quiere decir que es altamente sensible y muy específico, ¿cierto? Pero pues eso no es lo ideal. Y estas curvas se hacen, uno, pues el que hace esta curva pone un umbral del examen y dependiendo de cómo varía el umbral, aumenta o disminuye la sensibilidad y la especificidad. Si el área de la curva se aproxima más a 1, ¿cierto? Estamos hablando de un examen con un mejor rendimiento diagnóstico. Y si llega a 0,5, o sea, que sería como esta línea discontinua que vemos acá, quiere decir que el examen tiene muy mal rendimiento diagnóstico, o sea, prácticamente es al azar el resultado que nosotros hagamos del examen. Entonces, teniendo en cuenta esto, se ha comparado el área debajo de la curva del grosor de capa de fibras nerviosas y la densidad vascular peripapilar y se han dado cuenta que ambos oscilan entre 0,85 y 0,95, que como les había mostrado acá, tiene un buen rendimiento, ¿cierto? Pero aún así las áreas debajo de la curva de los dos sean muy parecidos, hay más estudios que siguen apoyando pues el mejor rendimiento del grosor de capas de fibras vasculares que la densidad vascular como tal. Acá les traigo pues por ejemplo este estudio que lo que hace es mostrar pues el área bajo la curva y la sensibilidad y la especificidad de la densidad vascular y el grosor de capa de fibras nerviosas, pero segmentadas, ya de una forma más segmentada, y podemos ver que el que más rendimiento tiene es la densidad vascular en el cuadrante inferotemporal, ¿cierto? Inferotemporal tiene más o menos una sensibilidad de 70 y una especificidad de 80, ¿ok? Esto cambia también, pues, como dependiendo del cuadrante. Y no solo nos sirve para hacer diagnóstico, que en realidad, pues, no quiero dejar el mensaje que el angio-CT es el examen para hacer el diagnóstico, no, ya vimos, pero nos sirve también como utilidad pronóstico.
vamos a ver ese microvascular dropout que les había mostrado acá, que se correlaciona pues con esta pérdida de la densidad vascular. Esto habla pues de una progresión más rápida y un adelgazamiento más rápido de la capa de fibras nerviosas y una progresión, pues una pérdida más rápida del campo visual en los pacientes con glaucoma. O sea, nos ayudan un poco en el pronóstico. ¿Y qué factores nos van a alterar la interpretación del angio-CT? Pues en realidad vamos a ver que luego una cirugía filtrante, de hecho hay una mejoría del angio-CT que se puede ver de forma instantánea, ¿cierto? Los pacientes a mayor edad, a mayor altura, diabetes, hipertensos, inclusive los mismos antiglaucomatosos como los beta bloqueadores disminuyen la densidad vascular perifoveal, la miopía o la raza también, la raza europea tiene menos densidad vascular que la africana, entonces hay muchos factores que no nos hacen, o sea, que hacen que el angio-CT hoy en día no sea tan bueno, no tenemos bases normativas, hay una gran variabilidad por todo esto, hay una oportunidad futuro, sí, total, pero puede, o sea, hay muchos factores externos que no lo pueden alterar. Les traigo pues un ejemplo de una persona sana, miren cómo se ve la densidad vascular, esto es un equipo de Tritón, ¿cierto? Y lo que hace el equipo es que él nos va a mostrar los plexos vasculares a distintas profundidades y él nos los muestra acá, siendo este más profundo y este más superficial. Pero, por ejemplo, pues a comparación de una persona sana, miren cómo se ve una persona con glaucoma. Miren acá cómo se ve, por ejemplo, en el mapa de densidad, un defecto en la densidad vascular. Y también me parece muy llamativo esto sobre el ojo izquierdo en un paciente quien tiene una trave y le hacen una suturolisis para que aumente pues como la filtración y en esos 15 minutos luego la suturolisis, miren cómo mejora de forma, o sea, 15 minutos de forma instantánea la misma vascularización, ¿cierto? Todo esto apoya pues la teoría vascular de glaucoma de tensión normal. Entonces, limitantes del angio-CT, hay muchos factores externos que no lo pueden alterar. Como les dije, no hay bases normativas. Y también el angio-CT es muy propenso a artefactos, muchísimos. Como él está midiendo los eritrocitos que están dentro de los vasos, él se puede equivocar mucho por mínimo movimiento, por descentramiento. Por ejemplo, acá podemos tener opacidad de medios. Uno de los errores más grandes del angio-CT van a ser los errores como en segmentación, porque él hay veces va sobre la par imágenes del plexo profundo y el plexo superficial vascular, como vemos acá en la G1. Miren acá, esto es profundo y esto es radial peripapilar, o sea, él nos va sobre la par estas imágenes. Acá hay un parpadeo en la imagen E. Entonces, todos estos artefactos hacen que el angio-CT hoy en día no sea pues como lo ideal, ¿cierto? Pero lo traigo porque probablemente va a ser el futuro una vez superen todos los artefactos, o sea, una vez mejoren la tecnología, probablemente va a ser el futuro, ¿cierto? Una base normativa. Sí. Bueno, en conclusiones, como les digo, el angio-CT es útil para ver, pues, para cerciorar, ¿no?, que la teoría vascular de glaucoma es algo cierto, ¿cierto? Sirve para hacer seguimientos en los glaucomas avanzados en los que el OCT no nos va a servir por el efecto piso. La densidad vascular superficial pues detecta mejor que la densidad vascular profunda. Falta de estandarización. Hay muchos equipos, muchos algoritmos, hay gran variabilidad y muchos artefactos en la imagen. Bueno, muchísimas gracias.